Aquellos que no entraron hoy se van a perder al final de esta presentación porque contiene preguntas, contiene análisis de preguntas y contiene además herramientas, estrategias para un mejor desempeño en el examen. De manera que ojalá que estén a tiempo y yo creo que vamos a terminar con casi 300. Pues bien, como decíamos, el hemograma es una herramienta importante, es tal como dice ese axioma, es la herramienta de laboratorio más indicada en la práctica médica, pero menos interpretada. Eso es importante porque lo que traduce es que solo nos abocamos a procurar si los glóbulos blancos están normales, alto o bajito, el tema de las anemias y las plaquetas si están alto o bajito. Y eso no es el hemograma. El hemograma tiene, Pedro, no se están compartiendo, Pedro, no se está compartiendo la pantalla. No se está compartiendo la pantalla. Espérate. Eso te pregunté. Sí, pero yo te dije que ahorita se compartió, ahora sí no. Ahora sí. Ahora se está compartiendo. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Se comparte ahí la pantalla? Sí, se está compartiendo. Magnífico. Y yo creo, sí, yo creo que se puede ver en slideshow también. Muy bien. Bueno, decíamos que el hemograma tiene una serie de conceptos que son importantes y es lo que adolecemos, lamentablemente. Vamos a iniciar lo siguiente. Aquí tenemos un resultado de un hemograma normal. Fíjense que tiene no solo un gráfico, sino que también tiene una distribución, ¿verdad? De lo que son los elementos formes de la sangre, sobre todo maduro. Este reporte de hemograma está en siglas en inglés porque es automatizado. Eso ha desarrollado bastante la práctica médica porque ya nosotros podemos tener con certeza todo lo que va a diagramar el componente celular, fundamentalmente 3, además de los índices hematométricos, en la práctica médica como resultado del hemograma. Veamos. Aquí tenemos el primer componente que es WBC, White Blood Cell. Eso es el glóbulo blanco, los leucocitos. Nosotros debemos de ir a la médula ósea porque la serie o línea vinculado a los leucocitos como elemento forme maduro final en sangre periférica es la serie granulocítica en la médula ósea. De ahí provienen los glóbulos blancos que al final su producto maduro es 3 leucocitos neutrófilos. ¿Cuáles son? Bueno, el neutrófilo más frecuente, que es el segmentado, también está el basófilo, que está expresado ahí, y el eosinófilo. Es importante que ustedes vean este recuadro amarillo y arriba tiene un titular que dice rango normal. Debemos de familiarizarnos con los rangos normales porque cada laboratorio, y vamos a mencionarlo, Amadita, referencia, Patria Arriba, el Central y el Moscoso Puello, su laboratorio tendrá rangos un tanto diferentes, pero nosotros debemos partir de una referencia que la debemos conocer. En este caso, los glóbulos blancos dice que tiene 6.8, lo que significa que tiene 6.800. El rango normal de los glóbulos blancos va de 4.000 a 9.000 milímetros cúbicos, tal como ustedes están viendo, y eso acontece en casi todos los estándares de los laboratorios, ¿verdad?, que reportan hemogramas. Ahora bien, inmediatamente damos el primer rango, nosotros decimos 4.000 a 9.000. Eso es el rango normal. En este caso estamos hablando de un hemograma normal, de manera que está en rango normal.
todo lo que es por debajo de 4.000 se le denomina leucopenia. Vamos a ver más adelante una serie de aspectos vinculados a la leucopenia. Todo lo que está por encima de 9.000 en el adulto y de 10.000 en los niños, entonces hablamos de una leucocitosis. Ambos, leucopenia o leucocitosis, casi siempre se acompañan, en el caso de leucopenia, con neutropenia. Y en el caso de leucocitosis, con neutrofilia o desviación a la izquierda. Y nosotros decimos que a pesar de que los textos dicen que neutrofilia es por encima del 85% de los neutrófilos, nosotros decimos que no. Veamos, en la práctica médica, todo paciente, y Zenén, que es especialista en cuidados intensivos, sabe perfectamente que de que el paciente, con fiebre o no, comienza a elevar los glóbulos blancos junto a los neutrófilos, ya en 75, ya Zenén en intensivo está revisando todas las vías, ¿verdad? Y todos los lugares donde ha recibido puntura el paciente, y además la orina, las faringoamígdalas y sobre todo los pulmones. ¿Por qué? Porque leucocitosis con neutrofilia, aunque sea 75 y que vaya ascendiendo, debe de hacernos pensar en una potencial enfermedad infecciosa de tipo bacteriano. Entonces eso es sumamente importante. En este caso normal va de 45 a 58. Este paciente, bueno, pues tiene 52.6, está en el rango. Los linfocitos, este paciente tiene 36.7 y está en el rango entre 30 y 42 milímetros cúbicos, que es la unidad de medida. Lo propio, los monocitos. No olviden que el monocito y el linfocito es la célula que alberga el virus del dengue. Eso es sumamente importante. Y en el caso del monocito, pertenece a una de las series del GEM, que son siglas. El GEM significa la G, serie granulocítica, la E, eritroidea, es decir, glóbulo rojo. La primera M del GEM es la megacariocítica, que finalmente va a producir las plaquetas, y la última M es la monocítica. En el caso del linfocito, el linfocito proviene de una unipotente linfoide, que es la célula que a su vez, a partir de un linfoblasto, que es la célula más inmadura, todo lo que termina en blasto es inmaduro, y entonces va a dar origen a dos linfocitos diferentes. El linfocito B, que viene de la médula, B en inglés bone, y el linfocito T, que proviene del timo, y que va a servir para atacar partículas virales que entren al organismo. En el caso del linfocito B, entonces va a dar lugar a la formación de células plasmáticas, que a su vez las células plasmáticas darán lugar a las inmunoglobulinas, que son de las armas de defensa que tiene el organismo. Los eosinófilos van de 0 a 3, en este caso tiene 2.5, está también en rango normal, y los basófilos tiene 0.4, va de 0 a 1. Si usted encontrase un incremento de basófilos en un paciente con una leucemia mieloide crónica, entonces abra el ojo, porque la basofilia periférica en un paciente que tenga una leucemia granulocítica crónica nos habla de que va a pasar de fase crónica a fase acelerada y puede convertirse en una leucemia aguda. Fíjense todos los datos que está dando el hemograma. En los eosinófilos, ya ustedes lo saben, cuando un paciente tiene alergias, se incrementan, o parasitosis también suelen incrementarse. Un paciente que exhiba, por ejemplo, una leucocitosis, un adulto mayor con una leucocitosis en 45.000 glóbulos blancos, ¿verdad?, por milímetro cúbico, y tenga unos linfocitos que ronda el 95%, la interpretación del hemograma en presunción es que este paciente potencialmente puede tener una leucemia linfocítica crónica o un linfoma linfocítico, que es prácticamente
es igual en cuanto a la práctica médica. Fíjense que esta es la serie granulocítica en la médula expresada en sangre periférica, ¿verdad? En términos de madurez celular. Luego entonces vamos a pasar, miren acá, red blood cell. En este caso vamos a entrar a la serie eritroide, son los glóbulos rojos. 5.29 aproximadamente son 5.290.000 glóbulos rojos. Y el rango normal dice que va de 4.500.000 a 5.500.000 milímetros cúbicos. Luego viene la hemoglobina, 16.2. Eso, a pesar de que usted no está viendo el nombre del paciente, ¿verdad? Ni le está viendo la cara, una imagen, si está dentro del rango normal, nosotros podríamos decir que parecería ser más probable que este hemograma sea de un hombre y no de una mujer, porque tiene 16.2. El rango es hasta 16. No vamos a pelear por 0.2, pero eso sería un aproximado. Recuerden que en el caso de la mujer maneja menos hemoglobina y hematócrito que en el caso del hombre. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tiene un hematócrito dentro del ámbito normal, al igual que la hemoglobina. Ahora vienen los índices hematométricos, que son sumamente importantes y que prácticamente ni siquiera lo observan. Casi nunca en la interpretación se observan los índices, porque cuando usted interpreta un hemograma y los índices hemáticos están dentro del rango normal, tanto su tamaño, es decir, el volumen corpuscular medio, cuya unidad de medida es femtolitros, así como la concentración media de hemoglobina, cuya medida es picogramos, y así también la concentración media corpuscular de hemoglobina, CHCM, que se cuantifica en gramos. Entonces, en este caso están normales, pero sin embargo debemos decir que el volumen corpuscular medio, cuando está por debajo de 80 femtolitros, estamos hablando de microcitosis, y cuando está por encima de 95, 96 femtolitros, depende del laboratorio y el estándar que tenga la máquina de laboratorio, entonces será 95, a veces 98 femtolitros. Con el volumen corpuscular medio, la causa más frecuente de microcitosis en la práctica médica, no hay ninguna duda, es la anemia ferropénica, la anemia por falta de hierro. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el ejercicio de cuáles son las patologías, ¿verdad?, que cursan más frecuentemente con microcitosis, hablamos de las anemias basadas en el tamaño del glóbulo rojo. Nosotros decimos, bueno, número uno, sin lugar a dudas, la anemia ferropénica, por 3 razones. La primera, muy frecuente en niños. La segunda, en embarazada. Y tercera, en desnutrido. En todo el mundo se calcula que hay más de 50 millones de seres humanos que actualmente padecen de anemia ferropénica. Pero también está la anemia sideroblástica, que se acompaña de microcitosis, los trastornos de la globina, incluyendo la falsemia, que es tan frecuente aquí. También tenemos la anemia de enfermedades crónicas, y también tenemos la talasemia. Vamos a hacer aquí una pausita para decir que no olviden que ya está considerada la diabetes como una enfermedad. Primero, es una pandemia, ¿verdad? Y segundo, es una enfermedad cuyo incremento de la glicemia permanentemente va a producir, ¿verdad?, un proceso inflamatorio no infeccioso y permanente. Mientras más alta tenga la glicemia, ese fenómeno va a aparecer. Eso va a dar lugar a que en diabetes tenemos diferentes razones y causas para que el paciente con esta entidad tenga anemia. Y quiero decir esto ahora porque es algo que nosotros ya hemos hecho un estudio. Nosotros tenemos 5 años como hematólogo ahí en el INDEN, y ya tenemos un estudio y hay una tesis que ya la estamos terminando, de un grupo de residentes de diabetología y nutrición,
Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, DM2, diabetes tipo 2, es mucho más del 95%. Y DM2, dicen los textos, que el 20% cursa con anemia ferropénica en algún momento de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, esa no es la realidad nuestra en República Dominicana. Por eso es importante investigar. La realidad nuestra, en el estudio que hemos hecho, es que tenemos 56.8 de diabéticos que en algún momento hacen anemia ferropénica. Pero ¿por qué razón el diabético hace anemia? ¿Por qué razón la mujer diabética en un momento determinado hace anemia? Y en una mujer anemia es, me estoy adelantando un poco, es hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Y en el hombre, hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro. Y esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud hace algunas décadas, porque la definición de anemia era muy laboriosa. La definición de anemia es la pérdida de la masa eritroide, de la hemoglobina y del hematócrito, ¿verdad? Dependiendo de la edad, dependiendo de la altura en que viva y dependiendo del sexo. Y es la pérdida del 10% de estos tres elementos. Y es una definición compleja porque ¿cuántos pacientes te llegan a ti con un hemograma? ¿Y cómo tú vas a saber que ha perdido el 10%? Entonces la Organización Mundial de la Salud hace décadas estableció ese elemento práctico en la mujer, menos de 12 gramos por decilitro. En el hombre, menos de 13 gramos por decilitro. Entonces, en el diabético hay tres componentes para que tengan anemia en un momento determinado de evolución. La primera, por ese estado inflamatorio no infeccioso, el glóbulo rojo dura menos tiempo, normalmente dura 120 días, en el diabético dura menos tiempo, 80, 100 días. Se agrega más, se oxida más, pero además transporta menos oxígeno y es más frágil, puede romperse más fácil. Esas son razones que van a aparecer en todos los diabéticos en un momento determinado. Ahora bien, existe normalmente una sustancia que produce el hígado que se llama hepcidina, con H y con P. Y la hepcidina, el único valor que tiene es que se produce en el hígado normalmente y sirve para acarrear la penetración del hierro a través del intestino. Bueno, en el diabético ocurre que hay trastorno con la hepcidina y los pacientes suelen tener déficit de hierro. Oigan bien lo que estoy diciendo, síganlo. Lo que significa que más de la mitad de los diabéticos casi siempre tienen anemia por ferropenia, por la razón que yo le estoy explicando de trastorno con la hepcidina. Al no absorber bien el hierro, entonces caen en esta situación. Ahí también me detengo, apunten lo que voy a decir. Si la anemia ferropénica es la anemia más frecuentemente vista en la práctica médica y el paciente diabético por trastorno de hepcidina tiene problemas con el hierro, entonces una de las causas frecuentes de anemia ferropénica no solo es el sangrado visible u oculto, crónico o agudo, sino la diabetes. Es un dato importante. Pero otro dato importante también es que la causa más frecuente de trombocitosis, es decir, el incremento de las plaquetas, es la anemia ferropénica. Entonces yo digo, si anemia ferropénica es la anemia más frecuentemente vista en la práctica médica, la trombocitosis también. Cada vez que usted vea a un paciente y evalúa a un paciente que tiene en el hemograma anemia y que tiene microcitosis e hipocromía en los índices hematométricos, entonces busque la plaqueta, que posiblemente ya estén circundando, dependiendo de la depauperación de la ferritina y del índice de saturación de transferrina. Entonces vamos a tener este tipo de mensaje que hay que detectar. Seguimos. La concentración media corpuscular de hemoglobina también es importante. Fíjense que este caso tiene 34.5, está en ámbito normal, y el tope es 38 gramos. Todo paciente que tenga estandarizado correctamente el hemograma y usted me lo presenta y tiene una concentración corpuscular de hemoglobina por encima
de 45, 50, inmediatamente yo debo advertir de la posibilidad y del registro de una enfermedad que es la anemia congénita más frecuentemente vista en la práctica médica, que es la esferocitosis. Concentra mucho la hemoglobina, esferocito, y entonces con un hemograma, solo con el hemograma, nosotros podemos sospechar, sopesar de esta posibilidad. Bueno, al final entonces tenemos las plaquetas, ¿verdad? Que el rango es de 150.000 a 350.000. Todo lo que está por debajo de 150.000 es trombocitopenia, y todo lo que está por encima de 350.000, van a ver ustedes algunos laboratorios que plantean como tope normal 450.000, entonces es trombocitosis. Desde el punto de vista hematológico, el impacto clonal de la médula ósea en esta serie del gen que es la megacariocítica, vamos nosotros a obtener una enfermedad que es frecuente, que es la trombocitemia esencial. Yo he tenido pacientes con 1.400.000 plaquetas. Entonces eso es totalmente peligroso porque eso promueve la vasooclusión. Entonces ahí tenemos los rangos y ahí tenemos ya un hemograma normal con un diagrama de distribución y un gráfico aquí abajo. Vamos a pasar al lado izquierdo, y es que cuando nosotros tenemos un resultado, sigan el diagrama de flujo, hay que determinar los valores, lo hemos hecho, y asociarlo al rango normal y superior o inferior. Eso lo hicimos ya. El vínculo importante con antecedentes y el historial clínico, así como la movilidad. Existe en medicina un triángulo que tiene lados iguales y ángulos iguales, que tiene que ver un lado con el historial clínico y el examen físico. Los principales autores, investigadores, los cientistas en el área de la salud dicen que ahí está el 80% de la presunción diagnóstica. Otro lado es el conocimiento, es decir, la lectura diaria, los papers, los trabajos de investigación, las revistas actualizadas nos promueven permanentemente cambios que son favorables y vamos nutriendo. Sin embargo, eso no quiere decir que hagamos un ensamblaje. No, porque el otro lado que es sumamente importante, no debemos de dejar de cultivar, que es el razonamiento. El razonamiento como ámbito epistemológico. Cuando usted razona su conocimiento con el historial clínico y el examen físico, entonces vamos a tener un mejor propósito en el sentido de investigación. Vamos a tener una presunción más robusta. Ejemplo, tiene pelo, 4 patas, tiene un rabo, 2 orejas. Eso puede ser cualquier cosa. Pero cuando yo le digo, se oye que hace miau, inmediatamente todo el mundo dice, es un gato. La viejita más viejita, experta en los barrios, ¿verdad? En esos callejones que se abren y viven mucha gente. Cuando el niño de la vecina está muy irritado y está llorando y tiene una fiebre alta y comienza a vomitar en forma de proyectil y tiene la nuca rígida, inmediatamente la viejita dice, para Angelita, que tiene meningite. Es así. Eso es una observación. Entonces eso es sumamente importante tener pendiente, y luego entonces las imágenes, otras pruebas de laboratorio, los procedimientos, es lo que hace que usted tenga un diagnóstico ya definitivo. De hecho, anemia no es un diagnóstico. No, para que usted convierta la anemia en diagnóstico, usted debe investigar. Una joven de 22 años tiene hipermenorrea de más de 8, 9 meses, va depauperando la ferritina como almacén de su hierro en el hígado, y entonces lo va usando. Es el tema del almacén y el colmado. Cuando usted va del colmado a buscar la leche en el almacén, él te dice, estas son las últimas 2 latas y no sé cuándo van a llegar las otras. Entonces tú te estás nutriendo del almacén. Eso es igualito. Eso mismo pasa con el hierro y la ferritina, que es la forma de almacenaje en el hígado. Entonces eso es importante. Ya ahí tú haces hierro sérico, ferritina, lo que es la saturación, el índice de saturación de transferrina, la captación,
y vas a ver que van a estar alterados. Entonces, cuando ya usted tiene un hierro por debajo de 50, te dice es ferropenia, anemia, ferropenia. Entonces, es importante la interpretación basada en estos resultados. Aquí le hemos traído algo interesante. Dice, eso se me ocurrió hacerlo, eso usted no lo va a encontrar en ningún libro. O sea, yo dije, bueno, vamos a facilitar las cosas porque tenemos poco tiempo. Esta es la estrategia para la interpretación del hemograma. Entonces, tenemos lo que es el resultado de un hemograma. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros debemos de estar pendientes si esta paciente vive o este paciente vive en un nivel importante, por encima del nivel del mar. En el país, Constanza no llega a 2.000 completo, ni llega a 2.000, pero es importante y entonces hay cambios hemoglobínicos. Hay gente de medicamentos, por ejemplo, si un paciente está tomando anticoagulante, también va a ocurrir lo mismo. La hidratación del paciente es importante porque cuando el paciente ha hecho ejercicio en el día anterior, en la noche, y no se hidrata bien, al día siguiente puede estar hemoconcentrado. Igual pasa con la toma de la muestra. En muchas ocasiones, el torniquete, ¿verdad?, se coloca, pasa una amiga. María, ¿cómo tú estás? Oh, qué bien. La biomédica se para a hablar con ella y el torniquete lo tiene puesto. Esa presión que se ejerce, o digamos, si tiene dificultad para tomar la vena con el torniquete puesto, eso le puede incrementar, digamos, esa presión, el hematócrito, inclusive en 1%, que es bastante. Nosotros tenemos una conferencia que se llama la hemoglobina ficticia. Solemos darla en los lugares donde hay cirujano plástico. Y esas cosas, con el tema de la lipocultura, entonces deben de recordar que hay una hemoglobina que no es la realidad, la que tú estás viendo. Seguimos el diagrama de flujo, conocer los valores por serie, ya se lo vimos. La serie eritroide, ganocítica, megacariocítica, basada en elementos formaduros que están en la periferia. Seguimos el diagrama de flujo, debes comparar los rangos normales, ya eso lo hicimos, en cada serie y determinar si está hacia arriba, hacia abajo o normal. Seguimos el diagrama, hacer el cálculo de los índices hematométricos. Por ahí viene un slide que presenta cómo se calculan los índices hematométricos. Son muy importantes. Son muy importantes. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio, que ya lo vimos, el tamaño del glóbulo rojo, tiene una fórmula que es el hematócrito por 100 dividido entre las dos primeras cifras del número de glóbulos rojos. Y eso es en fentolitros. En la medida que el numerador sea mayor que el denominador, entonces tendremos macrocitosis. En la medida que sea al revés, tendremos microcitosis. Miren qué fácil es. La fórmula de la concentración media de hemoglobina es igual. Lo que cambia es el hematócrito, usted lo sustituye por la hemoglobina, y la concentración media, la concentración corpuscular media de hemoglobina es hemoglobina por 100 sobre el hematócrito. O sea, no es tan difícil. Lo que hay que hacer es el ejercicio. Leucopenia o leucocitosis, ya lo mencionamos hace un momento, debemos observar la neutrofilia. Casi siempre cuando hay leucopenia hay neutropenia, y casi siempre cuando hay leucocitosis hay neutrofilia. Entonces, bueno, pues tenemos aquí un próximo recuadro que habla de la leucocitosis, que puede acompañarse en trombocitosis. Ya nosotros lo mencionamos ahora, que en ferropenia eso ocurre. Eso ocurre porque hay un ámbito reactivo dentro de los elementos formes de la sangre. Bueno, la pancitopenia, que significa una disminución tanto de los blancos, de los rojos, como de la plaqueta, la causa más frecuente es una hematopoiesis ineficaz, que viene dada por déficit de ácido fólico y vitamina B12. Ya ahí ustedes saben que estamos hablando de la anemia megaloblástica. Y finalmente, el recuadro de fondo verde dice asociar todos los datos en forma global. Eso es importante. Y nunca olvidar que el hemograma solo se interpreta. Aunque usted vea que te está diciendo en tu cara que es tal cosa, no. Es una interpretación la más de las veces. Aquí tenemos ejemplos de cómo podemos tener alteraciones, ¿verdad?, dentro de la forma de cuantificar manual con el tiki-tiki. Aquí tenemos una máquina automatizada.
Ahí está la fórmula que habíamos hablado, ¿verdad? Es las diferentes fórmulas para el cálculo de los índices hematométricos. Aquí, bueno, aquí tenemos algo sobre leucocitosis. Este debe ser leucopenia. Leucopenia, hablamos cuando tiene 1500 por milímetro cúbico o menos. Y la grave tiene que ver con 500 blancos neutrófilos por debajo de lo normal. Y eso es lo que conduce a procesos infecciosos. ¿Cuáles son las causas? Son múltiples, como hay en casi siempre un defecto en la producción de neutrófilos en la médula ósea, enfermedad hereditaria, síndromes mielodisplásicos, importante, los síndromes mielodisplásicos que son frecuentes. Cuando ustedes tienen un paciente que ha dado muchos saltos, va de médico en médico y ha tomado vitamina y esa hemoglobina se queda baja y no cambia, y la persona tiene más de 50 años, posiblemente tiene el primer estadio de la mielodisplasia, que es la anemia refractaria, que no responde. Es un trastorno clonal donde hay que hacer procedimientos para determinar, ¿verdad?, si el paciente tiene la primera etapa, que es la anemia refractaria, o anemia con presencia de anillos, de sideroblastos, o anemia con presencia de blastos, o anemia con presencia o exceso de blastos, y la leucemia mielomonocítica crónica. Esas son todas las etapas de la mielodisplasia. Bien, bueno, los procesos infecciosos es lo que más frecuentemente vamos a observar, y hay procesos infecciosos que pueden invadir la médula, como ustedes están viendo ahí. En el caso de la leucocitosis, lo más frecuente, como dice el recuadro de fondo amarillo, que es las enfermedades infecciosas. Si vemos las láminas, ya habíamos hablado por encima de 10.000, y la lámina aquí vemos 7 en un solo campo, neutrófilos segmentados. Algunos tienen granulaciones tóxicas. Yo puedo inferir la posibilidad de trastorno infeccioso bacteriano. Y este es un pool, fíjense aquí, también de neutrófilos, y tiene satélites de plaquetas y múltiples plaquetas a su alrededor. Tiene también este paciente, muy probablemente, trombocitosis reactiva. Tenemos la fisiológica, que son estas, las de origen infeccioso, neoplásicas, reactivas, tóxicas, son muchas. Pero recuerden, más frecuentemente los problemas infecciosos bacterianos. Aquí tenemos con relación a la anemia, aquí tenemos un diagnóstico diferencial. Cuando el BCM tiene menos de 82 femtolitros, el índice del tamaño del glóbulo rojo está elevado, se hace estudio de hierro. Si tiene ferropenia menor de 60 con disminución de la ferritina y disminución sustancial del índice de saturación de transferrina, no hay duda, es una anemia ferropénica. En cambio, si tiene hierro normal con ferritina normal y un índice de saturación de transferrina normal, hay que ir a la médula ósea, hacer un aspirado, hacer tinción de Peirce. La tinción de Peirce no va a dar. Si el hierro está aumentado y disminuye los sideroblastos, es anemia de enfermedad crónica. Recuerden que en la anemia de enfermedad crónica, como la artritis reumatoidea, tenemos hierro bajito con ferritina elevada. El paciente no maneja muy bien la ferritina. Esto es mujer-hombre con relación a la hemoglobina, eso lo hablamos ahorita. Y aquí tenemos algunos tips. La anemia ferropénica es la más frecuente, es microhipo, aquí hay un error, no es 5%. El 20% de la anemia ferropénica no cursa microhipo. El 20%, repito, la anemia ferropénica cursa normo-normo. ¿Por qué? Porque no se ha depauperado todavía el almacenamiento de hierro para hacer cambios en los índices hemáticos. La causa más frecuente es sangrado, las manifestaciones clínicas, la glositis, la estomatitis angular, la coiloniquia, que son las uñas fácilmente quebradizas, y el hierro va a estar bajo con la ferritina y saturación baja y captación de hierro elevada. Estamos yendo un poco rápido, quiero caer en las preguntas. Quiero caer en la pregunta porque ustedes van a tomar un examen. Entonces, tenemos que hablar un poco de eso. En el caso de megaloblástica, es una hematopoiesis ineficaz. Ustedes lo han leído, que produce pancitopenia. Es la causa más frecuente. La lengua es lisa porque ha perdido las papilas, y hay diarrea porque pierde las vellosidades intestinales, y hay un tinte subictérico porque hay hemólisis intramedular. Tenemos un diagrama de flujo con cálculos, ¿verdad?, que indican y conllevan a eso del recuadro. Bueno, aquí tenemos también
Este es importante. Este lo tenemos, bueno, me excusan, está en inglés, pero es inherente a las plaquetas. Cuando tenemos las plaquetas en cantidad disminuida, hay que saber si tiene el vaso grande, si tiene plenomegalia o no. Recuerden que no es lo mismo el plenomegalia, que es el tamaño, el aumento del vaso, que el aumento de la función del vaso, que es hiperesplenismo. Cuando tenemos plenomegalia con una médula normal, puede ser que sea el vaso congestivo, igual que el hígado, y tenemos también almacenamiento, enfermedades por almacenamiento, así como tumores. Es un secuestro anómalo. Cuando es la médula anómala, entonces desórdenes hematológicos, leucemia, linfoma y metaplasia mieloide, que es uno de los síndromes visto, ¿verdad? Junto con la leucemia granulocítica crónica, con la policitemia vera y la trombocitemia esencial que mencionaba en su momento, la metaplasia mieloide, donde está la médula fibrosada, puede ser presente en este tipo de aumento. Todas estas enfermedades producen aumento del tamaño del vaso y son desórdenes combinados. Cuando el vaso está normal, entonces, bueno, la médula es anómala en caso de aplasia medular. Sobre todo recordar que la aplasia no es con el contenido, la aplasia medular es con una esquirla del hueso, con una biopsia. Y vamos a ver la sustitución de médula roja por grasa. También en anemia refractaria, como hablamos ahorita, el síndrome preleucémico y el cáncer metastásico que produce anemia mielotísica. Es un defecto de la producción. Finalmente, cuando la médula es normal, hay un exceso de destrucción, entonces hay que ir a la parte inmune o no inmune. La parte inmune también está vinculada, cuando hay exceso de destrucción, a drogas y el componente idiopático, así como lo no inmune, la sepsis, el síndrome de coagulación intravascular diseminada, vasculitis y la prótesis. Hasta ahí vamos bien. A ver, si hay preguntas, vamos a entrar entonces ahora a una serie de preguntas de hematología que vamos a estar revisando. ¿Qué tiempo tengo? Si alguien me puede decir. Tiempo que nos queda. Yo tengo un reloj aquí que habla que son las menos 14 minutos. Está Selene por ahí, tiene el micrófono apagado. Yo sé que ha sido un poco rápido, acelerado, pero ustedes han estado estudiando y lo que yo he estado dando. Bueno, yo te voy a decir algo. Hacía tiempo que el marcador no se metía en 436. Hacía unos cuantos días, están ahí, están muy atentos a tu conferencia. Bueno, pues nada. Qué bueno. De preguntas que el doctor preparó. Déjame ir a las preguntas, que es importante. A ver, las inmunoglobulinas derivan de la hematopoiesis, de la serie celular denominada, eso yo lo respondí ahorita, ¿verdad? Yo dije que del linfocito B, bone, de médula, derivan las células plasmáticas que dan origen a la inmunoglobulina. Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad? Mírenla ahí, es célula plasmática. Ahora bien, la serie mielocítica no puede ser. La descartamos de una vez. ¿Por qué? Porque eso es una serie mielocítica o granulocítica y no me están preguntando eso. La serie linfocítica T es un gancho porque proviene de la plasmática de la linfocítica B. Si tú te confundes ahí, tú puedes pensar que es la T. Por eso es importante tener una documentación, ¿verdad?, en lineal hacia el texto de la pregunta. Y la serie megacariocítica es inherente a la plaqueta, nada que ver con inmunoglobulinas. Entonces, atención. En este caso es una mención de un área celular. Sin embargo, fíjese que es la respuesta C. Esto, seguro, yo no lo sé, pero las respuestas más frecuentes van a estar en el centro. Eso los profesores lo hacemos y no lo hacemos de maldad, ni lo hacemos pensando en eso. Lo que pasa es que en el subconsciente nosotros tenemos que si ponemos la respuesta A o la respuesta D en los extremos, nosotros entendemos que se lo puede hacer más fácil al estudiante. Pónganse a pensar en todos los exámenes que ustedes han tomado y yo estoy seguro que más del 62 y posiblemente 70% de la respuesta de los exámenes que ustedes han tomado ha estado en el centro. Cuando usted tenga en el examen, no puede descartar, por más que ha querido, no puede descartarlo.
Entonces, bueno, de 10 preguntas, si usted revisa la del centro, ¿verdad? Y ha descartado una o ha descartado 2, es más fácil acertar la respuesta. Ustedes van a tomar un examen. Esto, yo creo que sí, infiere, esto traduce, esto va a conllevar a conocimiento. Pero ustedes van a tomar un examen. Seguimos. Pregunta número 2. Dentro de las anemias, el incremento de ferritina con disminución del hierro sérico acontece en, bueno, hemos hablado, creo que lo que más hablamos fue del hierro. Entonces, ¿qué tiene que ver el hierro con anemia megaloblástica? Absolutamente nada. ¿O que megaloblastía es ácido fólico y vitamina B2? Se fue esa. Anemia sideroblástica. No estamos hablando de siderocitos. Que recuerden que la anemia sideroblástica es una de las anemias que se acompaña de microcitosis. Eso lo dijimos también. Anemia dimorfa. Yo creo que lo que han dado hematología conmigo en la UAS saben lo que es. Eso es lo que se llama anemia carencial mixta. Yo le puse dimorfa. ¿Qué nos queda? ¿Y qué yo dije hace un momento? Que cuando el hierro está bajo, y lo vimos en el esquema, y la ferritina aumenta, es porque hay un mal uso de la ferritina en forma de hierro y el paciente cae en anemia. Y eso lo vemos en anemia de enfermedades crónicas, como la artritis reumatoidea, para poner un ejemplo. Ahí está la respuesta. Pregunta número 3. Para el cálculo de los índices hemáticos, se utilizan los siguientes parámetros, excepto. Le puse esa, porque yo soy opuesto a los exceptos. Porque los exceptos es como una tortura. Yo no las uso, pero le puede salir. Entonces hay un excepto. Entonces, índices hemáticos, la hemoglobina, o para calcular el HCM, esa es sí. El hematócrito para calcular el BCM, esa es sí. Número de glóbulos rojos, adiós, lo tenemos abajo en el denominador para el BCM y el HCM. ¿Qué nos queda? Aunque usted no sepa lo que es reticulocito, ¿cuál es la respuesta? Reticulocito. Es un examen. Es un examen. Cuarta pregunta. La segunda causa más frecuente de anemia en nuestro medio. La primera es ferropénica, lo sabemos. Sideroblástica, ¿qué es esa vaina? Yo no sé, se fue. Mieloptísica, el profesor Sin dijo que cuando hay cáncer metastásico que invade la médula, produce ese tipo de anemia. Y las enfermedades crónicas no son frecuentes. Ahí está la diabetes también, artritis reumatoidea. Entonces, de nuevo, anemia de enfermedades crónicas. Este aquí arriba es un caso clínico. Es un caso clínico que lo que yo quiero mencionar es lo siguiente. Cualquier caso clínico que le salga en el examen, usted debe, número 1, de procurar, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque clínico de este paciente? Usted lo lee. Luego, palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Generalmente es un antecedente, generalmente es una prueba de laboratorio con un resultado o un signo o un síntoma importante. La evolución de ese paciente. Es importante la edad, es importante el sexo, es importante la raza. Eso es importante, tenerlo pendiente de un caso. Y si hay datos como un hemograma, también. En este caso creo que estamos hablando de un trastorno con anemia, con trombocitopenia, etcétera, etcétera. Petequias y equimosis. Petequia y equimosis son las manifestaciones mucocutáneas de sangrado y están muy vinculados con las plaquetas. No olviden que las plaquetas pertenecen a la coagulación primaria. Entonces eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, petequias y equímicos son comunes en púrpura, claro que sí. Dengue también. Leucemia sí. La C no la veo. Beriliosis. Eso es un excepto. Y estoy seguro que si yo pregunto qué es la beriliosis, posiblemente sepan el 1%. Eso es una vaina que no. Aquí está. Yo dije ahorita, hay un error aquí. Hemos puesto que 5% de la anemia ferropénica es normo. Y yo dije, no, es un error, no son 5, 20%. Aquí está la pregunta.
En un 20% de los casos, la anemia ferropénica cursa como microhipo, esa es la forma más frecuente. Micronormo, es una combinación que no entiendo. Ninguno, no, la B dice normo-normo. El tumor de Grawitz representa el 90-95% de los tumores renales. Se le llama adenocarcinoma renal y está vinculado al ámbito hematológico. El riñón, no olviden, la tercera causa de anemia, miren cómo yo enlazo un tumor con anemia y la respuesta es poliglobulia, es al revés. Pero me acordé de que la tercera causa de anemia en el diabético está en el riñón, es decir, la eritropoyetina normalmente en hipoxia se incrementa y motiva, estimula la serie eritroide, los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Cuando hay impacto por daño renal de la diabetes, la eritropoyetina no se produce y entonces no estimula y el paciente cae en anemia, ¿verdad? Normocítica, normocrómica secundaria a un impacto renal por la diabetes. En este caso, es todo lo contrario. El tumor lo que hace es que estimula la eritropoyetina y produce poliglobulia. Estamos ya finalizando. Tenemos causas aquí. A ver, ¿qué me dice la...? No sé, no veo muy bien. Aquí la causa más común de qué, de trombocitopenia, no sé, pero posiblemente la respuesta aquí sea anemia ferropénica, importante. La causa más frecuente, ahí abajo debe decir trombocitosis. La anemia, eso lo dijimos, ferropénica. La eritropoyetina se encuentra elevada en, bueno, ¿qué dijimos ahora? Policitemia secundaria, tumor de Grawitz, en hipoxia también, y en el adenocarcinoma renal, que es el mismo que el Grawitz. ¿Cuál es la respuesta? Todas. En la interpretación del hemograma en un paciente con esferocitosis, eso lo dijimos también, el CHCM. Y finalmente, la presencia de neutrófilos hipersegmentados, también se le llama macropolicisto, en un paciente con anemia, macrocitosis y cuadro clínico consistente con pérdida de las papilas linguales, lengua lisa, tinte subhistérico y diarrea, no hay duda. Eso bien. Han proverbiado, posiblemente en Occidente han llegado malos proverbios de Confucio. A propósito de Pedro, cuando ibas a responder la 12 se te cortó el micrófono. Dímelo. Te oigo. Se te volvió a cortar. Dile otra vez la respuesta de la 12. Ok. No, la 12 obviamente es una anemia megaloblástica. Megaloblástica, perfecto. ¿De acuerdo? Es una anemia megaloblástica. ¿Se escuchó? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. La respuesta es anemia megaloblástica. Lo que decía es que los hindúes han proverbiado también, igual que los chinos, aunque en Occidente Confucio invadió esto por acá. Pero hay un proverbio muy importante que tiene que ver con el éxito de los hindúes. Ellos dicen que el éxito, entre muchas cosas, son tres. Desafíos que debemos de afrontar y que hay que cultivar, compartir y yo agregaría, diseminar en el mundo. Y los sueños que hay que hacerlos realidad. Yo me he cogido con decir en estos últimos años lo siguiente: cuando nosotros somos felices viendo a los demás serlo, eso es grandioso. Pero cuando somos felices con lo poco o mucho que podamos tener, entonces eso es bendición de Dios. Yo espero que esta conferencia, que yo sé que ha sido un poquito atropellada por razones del tiempo, y cuando uno quiere inculcarle a los espectadores todo lo poquito que uno puede conocer, entonces solemos acelerar un poquito la disertación. Pero nunca olvide que mientras más cultives el triángulo del que
hablamos, historial clínico, examen físico, conocimiento y razonamiento, tendremos más posibilidades de generar, ¿verdad?, conocimiento, y a la vez el conocimiento es lo que va a generar competencia. De manera tal que deseamos que todos ustedes, bueno, pues tengan un buen desempeño. Si Senen Cava tiene un espacio por ahí, yo tengo una presentación que se llama ¿Cómo tener buen desempeño en el examen de residencia médica? Si él tiene por ahí un espacio, yo no tengo ningún inconveniente. Oye, Pedro, ¿tú sabes lo que me han dicho? En media hora creemos que podemos hacer un buen ejercicio y sobre todo... Me dijo una compañera, déjalo ahí hasta que amanezca. Dale para allá. Sí, me parece que eso lo que hace es que uno tenga mayor robustez, confianza en que nosotros hemos estado haciendo un ejercicio, ¿verdad? En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de muchos años, específicamente desde 1986. No crea mucho en ver mi cara, lo prieto y lo chino, a veces no se nos nota los años, pero parece ser que Senen Cava tiene razón. Cada vez que nos vemos y hablamos, siempre me dice que él no cree que yo tengo la edad que yo le digo, y él lo que me dice es que toda esta actividad y toda esta situación que yo exhibo, de alguna manera eso hace. Yo tengo inclusive métodos. A veces yo me peino yo soy derecho, me peino con la mano izquierda y escribo con la mano izquierda para desarrollar un poco más la actitud del hemisferio que menos utilizo, cerebral. Entonces hay muchas cosas que son importantes. Lo que ustedes están viendo detrás de mí, este es aquí el cuartito, mi humilde biblioteca, donde yo hago travesuras, donde hago estrategias para la parte académica, para la parte política y para la parte gremial. Y yo sé que este no es un escenario que se debe utilizar para eso, pero nosotros responsablemente y públicamente entendemos que el colegio médico debe de continuar en manos expertas para nosotros desarrollar aún más las conquistas que hemos obtenido de esta Junta Directiva Nacional encabezada por Waldo Suero, pero que tenemos también otros retos que hay que transitar hacia ellos. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos la ley de carrera sanitaria, que le faltan los reglamentos, ¿verdad? Y eso debemos de tratar de trabajarlo. Y por eso, Senen, que nos conocemos hace muchos años, yo soy un poco mayor que él, obviamente. A él le gusta que yo le diga eso. Pero nada, juntos debemos de transitar. Oigan, jóvenes, oigan, colegas, la unidad en la diversidad es lo que va a construir el puente que nos conduzca hacia una luz, que no sea un tren que viene de frente, sino una luz que nos aclare, que nos conduzca, ¿verdad?, a convocar y a sumar voluntades. De eso se trata. En todos los escenarios que estemos, debemos actuar de esta manera. Debemos orientar a esa juventud que viene increciendo y que yo observo, ¿verdad?, que tiene una serie de herramientas que no teníamos nosotros. O sea, al maestro no se le iguala, al maestro se le supera. Ese es mi criterio. Y yo tengo estudiantes de grado y de posgrado que a la verdad es que es impresionante cómo tienen esa facilidad y cómo te manejan las normas y los protocolos. Entonces, yo creo en eso. Yo creo en mi país, yo creo en la juventud dominicana y sobre todo creo en que cuando nosotros le procuramos espacios a la juventud, entonces estamos cultivando algo que dice como lo siguiente: solo el conocimiento hace libre al ser humano. Lo dijo Juan Pablo de una manera y también lo dijo Martí de otra manera. De manera que eso debemos estar presentes, y la verdad es que alguien dijo, déjelo ahí hasta que amanezca, y es un acto de provocación porque si hay algo que a mí me fascina, mi pasión es la academia.
Por eso yo he hecho todo mi mejor esfuerzo para que entiendan lo que yo digo, lo que yo transmito. Yo no lo diré todo. Yo no lo haré todo. Yo haré siempre lo posible. De manera que muchas gracias por escucharme, por soportarme y un abrazo a todas y todos. Buenas noches. Pedro, cuando yo entré a la residencia... Si hay alguna pregunta, Cené. Sí, hay una pregunta de Laura Espinal que tiene la mano levantada. Sí, gracias, doctor. ¿Se escucha? Muy bien. Muy agradecida con su conferencia desde Santiago. De verdad, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido excelente, sin desperdicio. Gracias también a quienes han permitido este espacio, porque de verdad es de mucho crecimiento para nosotros que somos médicos en formación. Así que muchísimas gracias. Una pregunta acerca de lo que usted estaba diciendo de la trombocitosis. ¿Por qué aumenta la trombocitosis en la anemia ferropénica? Esa es una. Y otra, ¿cuál es el parámetro que se toma en cuenta o que usted mencionó en una pregunta que aumenta en la esferocitosis? Bien. Bueno, la primera respuesta, te escucho. La primera respuesta es reactiva. La trombocitosis en ferropenia es reactiva, porque recuerden que en el YEM está tanto la serie eritroidea como la serie megacariocítica. Cuando está impactada la eritroidea, porque hay un precursor del glóbulo rojo que está disminuido, como es el hierro, entonces también puede producir de manera reactiva trombocitosis. Muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque la trombocitosis en la ferropenia casi nunca excede los 500,000 plaquetas. Repito, la trombocitosis en la ferropenia casi nunca excede las 500,000 plaquetas. Cuando tú tengas por encima de 500,000, sobre todo 600,000, y un hierro normal en una persona de más de 60 años, el diagnóstico de presunción es trombocitemia esencial. La otra, a ver si no tengo Alzheimer, la otra respuesta de esferocitosis, que es la anemia congénita más frecuente, la anemia hemolítica congénita más frecuente, es cuando tenemos un CHCM, es decir, una concentración media de hemoglobina por encima de 50 gramos por decilitro. Ok, ese aumento se va a deber a la misma fisiopatología de la... Claro, porque la esferocitosis, como es de manera esférica, concentra mucha hemoglobina. Un estudiante que antes de ayer me dijo, profesor, yo he leído que el HCM debemos vincularlo con el CHCM, sobre todo en los pacientes con esferocitosis, que debemos tener pendiente y calcular el CHCM. Bueno, es un comentario para grado excelente. Esa joven se está documentando. Lo único es que los índices hematométricos siempre debemos, no ante una sospecha, siempre debemos interpretar. Muchísimas gracias, doctor. El doctor May, después Lorenzo Díaz. Doctor adelante, May. Lorenzo. O May, May. Buenas. ¿Se escucha? Te escucho. Muy bien, excelente. Te escucho. Adelante. Bueno, le hablo el doctor Miller, residente de primer año de medicina interna del Hospital Ramón de Lara. Y tengo una inquietud. Llegué un poquito tarde a la conferencia, pero no sé si se mencionó ese término. ¿Qué relación tiene la vitamina C, el ácido ascórbico, con la pancitopenia? ¿El por qué no se debe indicar? ¿Se escuchó? No, la vitamina C fundamentalmente la utilizamos porque ayuda a acarrear el hierro, el buen transporte para el hierro. Por eso vemos que cada vez que se indica hierro por vía oral, que es la forma como mejor se absorbe, no es inyectable. Es contrario a los antibióticos. El hierro se absorbe mejor por vía oral. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vemos el ácido ascórbico, como tú dices, siempre vinculado al hierro para mejorar la absorción. Pero en términos de
pancitopenia, habíamos dicho que la causa más frecuente de pancitopenia es el déficit de ácido fólico y vitamina B12, es la anemia megaloblástica. O sea, yo entiendo que si nosotros tenemos déficit, como lo que yo acabo de citar, entonces el uso de el ácido ascórbico no tendría como cabida. Me explico de otra manera. A ver, en los pacientes falsémicos, ustedes han escuchado, a los falsémicos no se les puede dar hierro. Cuidado, no, ¿quién dijo que no? No, el falsémico no le damos hierro porque la fisiopatología de la falsemia dista mucho de tener déficit de hierro. Ahora, yo le pregunto a ustedes, una joven falsémica con hipermenorrea y que tenga un hierro en 20 y tenga mucho más anemia de lo que ha exhibido por su trastorno falsémico, ¿qué debemos de darle? Hierro, y que vaya a ginecología para mejorar la hipermenorrea. Pero tu pregunta, creo que por ahí que debo enfocarlo. No conozco el por qué esté sesgado, esté detenido, esté violentado, esté prohibido, por así decirlo, la vitamina C en estos pacientes con pancitopenia. Te repito, la causa más frecuente de pancitopenia es la anemia megaloblástica. Ahora, la causa de impacto medular hematológico más frecuentemente vista como pancitopenia en hematología, repito, en impacto de la médula, es la hipoplasia medular, que el 50% sigue siendo igual, idiopática, y otro porcentaje tiene que ver con los virus. No sé si me expliqué, pero hasta ahí es que yo puedo llegar en ese análisis con relación a tu pregunta. Bien, doctor Lorenzo Díaz. Le sigue doctor Collado y después Doris Sánchez. Buenas noches, maestro, a los dos. Mucho cariño y respeto. Doctor Sim, ¿algún cambio significativo que uno deba de buscar que haciendo enfoque al coronavirus en el hemograma? O sea, yo por ejemplo, que estoy en una unidad de atención primaria, un paciente me trae un hemograma, ¿algún cambio significativo que pueda llamar la atención de nosotros, que uno pueda visualizar desde un hemograma? Bueno, el coronavirus, tal como tú dices, es una partícula viral. Estas partículas virales pueden tener impacto, claro que sí. Casi todas las partículas virales en un momento Aló. Bueno, buenas noches. Parece que el doctor tiene problemas con el internet. Desde hacía rato el audio de él no estaba bien. Se frizaba. Me luce que esos son problemas del internet o del servidor que él tiene, de su computadora. Vamos a esperar un ratico. En todo caso, les reitero varias cosas. Mañana le toca al doctor Sotti, a quien les habla, hablar sobre COVID. La cosa más relevante que uno entiende que podrían preguntar en los temarios de examen. Ya las conferencias que se han dado, inclusive esta, van a ser subidas a través de nuestras cuentas. Ustedes buscan por ahí. Ya yo vi que se habían subido varias en la tarde y en la mañana. El doctor Lago, yo lo invité a que estuviera con nosotros esta noche. Si está por ahí, este es un buen momento para que le explique a la audiencia qué conversaron él y el doctor Franklin Sasso, que es el director ejecutivo de la Oficina de Residencias Médicas. Saludos. Pero ahí está.
Compañero Lago, en lo que Pedro si retorna, vaya explicándole a los muchachos en qué consistió su conversación hoy con el doctor Franklin Sasso de la UAS. Muy bien, maestro, y a toda la audiencia. Miren, como ustedes saben, ya hay un problema que es real con la asignación de aula. Realmente se ha ido resolviendo, hay una parte que se ha ido resolviendo, tanto el doctor Cené me ha comunicado de algunos, yo he llevado en cantidades de personas, le hemos dado la impresión y se han llevado, pero todavía queda una parte. ¿Qué ha pasado? La oficina de residencias médicas, y los muchachos lo saben porque han estado allá, yo he estado con ellos acompañándolo ayer y hoy, ha estado sin luz por una falla de la sede, de una avería que hay en toda la zona. Yo le expliqué al doctor Sasso de esta falta de tanto de la universidad de no haber tenido una planta eléctrica. El día de hoy alquilaron una o se conectaron a la planta de la facultad. Eran como las 12 cuando yo salí de allá, que estaba todo oscuro y vi que llegó la luz. A esta hora de la noche, algunos han ido reportando que le ha salido su aula, pero todavía sigue faltando las aulas. Mañana, ellos habían dado como fecha límite cuando el proceso estaba en pleno apogeo. Conversamos y se le pidió una prórroga como posición del colegio médico. El doctor Senencano nos llamó, comunicamos al presidente del colegio médico, hablamos con el doctor Sasso para solicitar una prórroga. Ellos me dijeron que el día de mañana prácticamente que van a decidir eso dependiendo de la respuesta que tenga el sistema hoy, porque se quedaron pasando todas las aulas. Miren qué pasa, maestro Zenén, y a todos. Hay que hacer un poquito de conciencia, a pesar de que hay una falla, pero también hay de ambas partes. El día de hoy me han escrito dos aspirantes preguntándome hoy que ellos no tienen aula, que sí hay que llevar la copia del juego para que lo resuelvan, porque ellos viven lejos. Eso es algo que venimos trabajando ya de la semana pasada. Incluso le dijimos, los que son de Mao y eso, mándennos, que nosotros se lo imprimimos y se lo llevamos. Pero hoy también me llama un joven de Santiago a través de el doctor Manasseh Peña, lo pone en contacto conmigo y me dice que él no se ha inscrito, que él viene mañana a la capital a inscribirse. Yo entiendo que hay una falla de la universidad, pero también esto es algo para los aspirantes de vida o muerte. A esta altura de juego ya todos tienen que estar claros que el que quiera aula tiene que llevar una copia de la hoja de ingreso, de la cédula, del recibo de pago y del título. Eso es algo innegociable para asignar el aula, ya que ellos toman los datos, llenan la planilla de ahí, el nombre lo toman de la hoja de ingreso, el título y el recibo de pago. Entonces, yo le pido a todos, y aquí hay una asistencia magnífica, que primero depositen ese juego para nosotros echar el pleito por ustedes. Pero si no lo han depositado, es muy difícil para nosotros echar ese pleito. Mañana estaremos allá vigilantes del proceso y proclamando que se haga una prórroga hasta el día viernes. Pero necesitamos que todos los que tengan este problemita acudan, velen por su derecho, porque nosotros tenemos que velar, pero también necesitamos que el interesado vele por este derecho. Yo he visto personas que han mandado el juego hasta 15 con otra persona. Entonces, cuando alguien dice que no, yo no tengo cómo ir allá a la universidad, pero usted tiene un compañero que se lo puede imprimir y se lo puede llevar. Vamos a hacer ese pequeño esfuerzo para que no se quede nadie. Como decía el maestro Zenén, es un examen que debe ser incluyente, no excluyente, y algo que nos repitió esta mañana, dijo que no se puede quedar nadie. Entonces, hablamos con el doctor Reyes Pérez, el director de residencias médicas, que también se comunicó con Sasso, después yo le expliqué la situación, y el doctor Sasso nos afirmó y nos aseguró que nadie se va a quedar. Le estamos tomando la palabra porque siempre hay un principio de buena fe, dicen los abogados, en derecho. Pero mañana vamos a ver y estamos solicitando la prórroga, pero a veces me da cuesta arriba decir prórroga
porque entonces, maestro Zenén, los muchachos se acomodan y dicen, ah, no, eso va a haber una prórroga, yo no voy a ir por ahí y lo voy a dejar para el último día como lo están dejando para mañana esos 3 compañeros que me han escrito. Totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría que tú le dieras tu teléfono a los compañeros para que se comuniquen contigo mañana, ver en qué tú los puedes ayudar. Tenemos casi 400 gente inscrita. No sé. El teléfono mío es el 809-224-2088. 809-224-2088. Alguien que lo escriba en el chat, dígalo otra vez, compañero Lali, discúlpeme. 809-224-2088. Perfecto, ya lo tienen en el chat anotado. Y el mejor consejo, que todo el que no tenga aula asignada, mañana con sus 4 hojas ahí, hasta que no se le den su aula, porque las cosas se consiguen así en este país, como usted ya usted lo sabe, que no vivimos es así. En Europa. Es así. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Lagos, que gentilmente nos ha acompañado algunas noches? Bueno, gracias, doctor Lagos, por habernos acompañado. Siempre. Bien. Te voy a despedir. Está bien. No, yo despido ya la conversación. Ya esto. Compañeros, yo acabo de hablar con el doctor Pedro Sin. Él tuvo inconvenientes serios con su internet. Me pidió, ustedes saben que esto se acaba formalmente mañana con la conferencia del doctor Soto y la mía, pero yo voy a hablar con Wellington a ver si gentilmente nos acompaña el jueves, porque él tiene una conferencia grabada, sobre cómo examinarse. Para mí eso es crucial para ustedes, sobre cómo examinarse. Y yo creo que eso es una orientación trascendente para ustedes, porque muchas veces hacemos mal el examen, no porque no sabemos las preguntas, porque no tenemos la audacia de responderla toda una, sino porque sencillamente nos bloqueamos. Yo pienso que este examen tratará de eso, cómo ir respondiendo los ítems, primero lo más fácil, luego lo más difícil, y él nos irá entrenando. Ese tipo de entrenamiento a los que hicimos maestría en educación superior nos los dieron y es bastante bueno. Entonces, mañana con el doctor Soto y hablaré con nuestro Control Master a ver si nos vemos el jueves aquí con todos ustedes. Pasen buenas noches y será hasta mañana por esta misma hora y por este mismo canal cuando estaremos de nuevo con todos ustedes. Gracias.